Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen una semana más aquí en Artículo Libre. Esto es 10 de 10. Y como cada semana tenemos un invitado de 10. Pero primero que todo quiero saludar a mis compañeros que están aquí incansables cada 8 días. Primero, la belleza de este programa, mi compañera periodista Roxana Di Carlo. ¿Cómo estás? Omarcito, un gusto saludarte y por supuesto saludo con gusto, como siempre, a mi amigo Bernabé y por supuesto a nuestro gran invitado el día de hoy, Gustavo. Qué gusto verte, aunque sea por este medio. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo están? Bernie, ¿cómo estás, ingeniero Bernabé Esquer? Bienvenido también, ya conocido de todos ustedes. Saludo primero a las damas, Roxana. Gusto verte nuevamente. Omar, gracias por este espacio el día de hoy. Y Gustavo, bienvenido. Sé que será muy productiva la charla el día de hoy con toda la experiencia que tú tienes en el manejo educativo. Gracias. Así es, y pues ya lo comentaban ahorita mis compañeros, Roxana, Bernie. Nuestro invitado de hoy es un invitado ya conocido por muchos de ustedes. Él es el maestro Gustavo Fernández de León. Él es emprendedor, él es empresario, él es absolutamente ha hecho de todo prácticamente. Pero algo que me llama la atención y que ha hecho en su haber es que él es escritor. Él tiene por ahí ya algunos libros publicados. Y con uno de esos es con el que me gustaría comenzar esta charla. Primero que todo, lo saludo. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Igual, Roxana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tiempo sin vernos en vivo, pero mira, qué gusto verte por aquí. Bernie, qué gusto verte también por acá. Omar, muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación. Y por supuesto, aquí con muchas ganas de platicar con ustedes, compartir pues parte de lo que sabemos y de lo que podamos de alguna manera pues poner en la mesa como temas de importancia. Hombre, muchísimas gracias. Y el tema que traemos hoy, que es el tema de educación, yo creo que es precisamente un tema que le llama la atención, que genera en la ciudadanía muchas preguntas. A mí me gustaría comenzar preguntándote, Gustavo, sobre tu libro precisamente. La escuela no te sirve si no tienes un propósito. ¿Cuál es el objetivo más allá de la lectura de este libro? ¿Cuál es la reflexión que tú quieres dejar a la mejor en los estudiantes, en los padres de familia, en la sociedad en general? Muchas gracias, Omar. Pues sí, este libro lo escribimos hace 2 años. Tuvimos, la verdad, mucho trabajo durante estos 2 años presentándola en grupos de jóvenes. Estuvimos en los CECITES, en los CONALEP, en CEBETIS, en los COBACH, en grupos de 50, de 80, de 100 jóvenes. Y el mensaje principal es el propósito de vida. A mí me ha sorprendido mucho platicar con jóvenes, preguntarles cuál es tu sueño, el sueño que tenías de pequeño, que tal vez ya lo modificaste hoy. Y me sorprende que la mayoría de los casos es levantar los hombros y decir, pues no sé, no, pero pues tú vienes a la escuela todos los días, algo te motiva. Pues no. Y entonces empecé con charlas primero y empecé a escribir un guión para las presentaciones que se convirtió en este libro y donde les digo yo a los jóvenes que para aprovechar el trayecto de la educación, pues tenemos que tener un propósito de vida, por supuesto, tener un sueño, por supuesto, tener una escalera formativa, que es lo que proponemos dentro del libro, en la cual empezamos con un sueño, seguimos con aprovechar la educación básica, escribir el propósito de vida, tenerlo claro, tener aprendizajes empíricos, porque luego crecemos y les pregunto a los jóvenes, ¿qué sabes hacer? Y pues ir a la escuela, ¿no? No, pero tú qué sabes hacer. Y también nos quedamos con preguntas ambiguas. Soy muy crítico, por supuesto, de los sistemas educativos que te absorben todo el tiempo del mundo y que no dejan al joven un espacio para ir a tener un propio aprendizaje. Luego hablamos de los aprendizajes online. Hoy tienen a su disponibilidad mucha información, muchos conocimientos, pocos lo aprovechan de verdad. Y lo digo con conocimiento de causa porque he estado con miles de jóvenes. Y finalmente, pues la decisión de tomar una carrera técnica, una carrera universitaria y al final, pues un emprendimiento personal, profesional. Eso es lo que tratamos de abordar con este libro y buscar generar esa conciencia con los jóvenes y decirles que no todo es la escuela, sino la escuela es un paso importante, pero lo más importante es tu propósito de vida y cómo aproveches ese paso. Perfecto, Rox. Sí, Gustavo, teniendo en cuenta todo esto que estás tú investigando, porque bueno, ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar de tus publicaciones y de todas estas ideas maravillosas,
Ahora en época de pandemia, en donde los jóvenes se vieron la necesidad de buscar dentro de ellos qué es lo que más les gustaba de alguna manera, en el que tuvieron mucho tiempo libre, por una parte, se va a transformar esta educación a partir de la pandemia y qué le ha faltado al país, qué le ha faltado al sistema educativo mexicano para adaptarse a una realidad como esta. Porque, bueno, en otros países ya la educación online y a distancia ya era el pan nuestro de cada día. En cambio, en México, creo que la pandemia puso un foquito rojo muy importante, ¿no? Para quienes se dedican a la educación. Sí, a todos nos agarró descuidados, por supuesto, a los gobiernos principalmente, a los profesores en general, a las instituciones educativas, a los alumnos y a los padres de familia, que son de los que más se han quejado, han levantado la voz. Dejó ver muchas cosas y en cada área podemos abordar el punto. Con los alumnos, y me voy más a los niños de nivel básico y ahorita llegamos a los jóvenes, se descubrieron cosas bien interesantes. Para empezar, los padres de familia entendieron a lo que se referían los profesores cuando había alguna retroalimentación de sus hijos, entendimos inmediatamente las diferentes personalidades de los alumnos para el aprendizaje. Y ya se fue más obvio, porque dentro del salón de clase, el que es un poco más lento y el que es más rápido, pues ahí el maestro los va de alguna manera nivelando, pero en casa cuando estás en línea y un alumno te dice, ya terminé, pasaron 15 minutos y quiero más trabajo, y otro alumno tarda 2 horas, 3 horas, y no son las 4 o 5 de la tarde y no termina, te vas dando cuenta que algo que es bien importante con el tema del propósito de vida, que cada uno tenemos distintas formas de aprender, y que por supuesto es fundamental el trabajo del maestro en el salón de clase, pero ahorita a distancia pues sale del control, y los padres de familia han sufrido mucho en eso. Y en el tema de los jóvenes, creo que el impacto ha sido menor, creo que el manejo de la tecnología dentro de los jóvenes en general pudo haber sido más sencillo, pero no tenemos una cultura de autorregulación con los jóvenes, no tenemos una cultura de autoaprendizaje. Habrá habido casos más exitosos que otros, pero finalmente creo yo que fue menos el impacto negativo en los jóvenes de secundaria, de prepa, que lo que fue en nivel básico. Pero hay muchas historias que contar. Traigo aquí, en la medida que sea posible, compartir algunos pequeños datos de encuesta que hicimos a niños, pero hay de todo. Hay quien le encantó trabajar en línea y hay quien dice, no quiero más, quiero regresar a la escuela. Entonces, ahí se va viendo las personalidades y las distintas formas de aprendizaje. Muy bien. Bernie. Gustavo, tengo problemas técnicos aquí con la pantalla. Hemos estado escuchando a esta generación 2020 que seguramente será más fuerte, ¿no? Uno de mis sueños que siempre tuve como padre de familia es cuando mi hija ingrese a la universidad. Y algunos de ustedes vieron, inicié el viaje ese que es un sueño para todo padre de familia, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a estudiar, vamos a conocer universidades. Y todo iba perfecto, hasta que cambió. Y cambió todo, ¿no? O sea, cambió hasta la forma de ver la vida de todos nosotros. Y hoy en día no sabemos qué va a pasar con nuestros jóvenes, no sabemos qué va a pasar con las universidades todavía. Hoy se decía que terminaba la primera fase de la pandemia. Vemos que no ha terminado, que va a continuar, nos dicen que todavía va a seguir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer con estos jóvenes? Sabemos que tomarán clases en línea y ya se está hablando que tendrá que ser en enero, pero desde tu punto de vista y con la experiencia que tienes con interacción con los jóvenes, ¿qué le recomiendas a un padre como yo? Que el día de hoy tenemos jóvenes, generación 2020, y que tenemos que tomar decisiones, porque por un lado te dicen, bueno, se puede inscribir en línea en septiembre o te esperas a enero, pero en septiembre sabemos que será en línea y todavía no tenemos una certeza cuándo va a concluir esta pandemia. ¿Cuál es tu recomendación, Gustavo, a personas que están en el mismo caso que un servidor? Yo creo que lo primero que nos dejó esta pandemia es, yo soy muy crítico de los sistemas educativos y donde me paro y cuando estoy en escuelas o me invitan a veces en el sistema educativo, les pido disculpas de antemano y hacemos la crítica porque tenemos que ser claros. Hoy con esto tenemos que tener
clara la diferencia de lo que es ir a la escuela, de lo que es tener aprendizajes y de lo que es tener una madurez. Son cosas distintas. Asumimos como padres de familia, como jóvenes, es parte de lo que digo en el libro, una frase que me encanta es: un plan de estudios no es un plan de vida. A veces creemos que entrando a la universidad ya se resolvieron nuestros problemas, cerramos los ojos, levantamos las manos como en el roller coaster y creemos que con el título lo vamos a resolver. Aquí nos queda claro que tenemos que tomar más control de nosotros. Ir a la universidad es todo un ritual, es padrísimo, es una experiencia para los jóvenes, pero no particularmente es el aprendizaje. El aprendizaje lo puedes tener autónomamente y en línea. Y entonces, una vez que desglosamos todo esto, ¿qué estamos buscando? Por supuesto, queremos que nuestros hijos convivan con otros jóvenes, tengan relaciones públicas, y eso es ir a la universidad. Pero si hoy por hoy necesitas conocimientos concretos de aprendizaje, los puedes tener en línea por tu cuenta. Incluso muchas universidades, muchas empresas en Estados Unidos cada vez más contratan a personas que no particularmente le solicitan el título, le solicitan la experiencia, le solicitan las habilidades. Entonces me estoy yendo un poquito más allá. Obviamente como un papá que quieres ver a tu hijo en la universidad, pues ahí va la ilusión tuya, va el amor, va la experiencia. Pero si nos enfocamos particularmente en tener un conocimiento, hoy hay manera de tener el conocimiento, de entrar a la universidad en línea. Y si no entraste a la universidad en línea, tienes manera de obtener muchos conocimientos e ir preparando lo que yo le llamo tu escalera formativa. Ojalá que finalmente se acabe todo, vayas a la universidad, te gradúes, porque lo queremos ver. Pero hoy no te limita eso. Y eso es lo que es una de las enseñanzas más importantes que nos deja la pandemia. Los jóvenes desde primaria, secundaria, prepa, los que quieren han seguido aprendiendo, incluso hasta más en muchos de los casos, porque si tu personalidad, hay alumnos que nos dicen: yo estoy aprendiendo más, estoy en mi casa, me concentro y termino. Y en la escuela, de aquí a que entro y llego y el relajo, hay alumnos que no, hay alumnos que te dicen: yo necesito socializar para aprender. Entonces yo creo que el mensaje es no dejar de tener aprendizajes, que es a lo que vamos a la universidad. Y sí, vamos a posponer la sociabilización, las relaciones públicas, vamos a posponer algunas cosas importantes, pero el aprendizaje que no se detenga. Muy bien. A mí me gustaría preguntarte, Gustavo, un poquito, y ahorita le diste justamente a un tema que a mí, que considero que es muy importante. En la cuestión formativa, los niños, los adolescentes, los jóvenes en sí, al momento de que se quedan en casa, están perdiendo toda la experiencia completa de ir a la escuela, ¿no? De estar ahí, de convivir, de vivir esos ratos, de tener otro tipo de motivaciones. ¿Qué tanto les está afectando esto a los jóvenes, a los niños, que tú te hayas dado cuenta? Bastante, sí, extrañan la escuela. Hicimos una pequeña encuesta con jóvenes, niños y jóvenes, y pues algo muy curioso, es algo, terminará siendo muy obvio, pero ya viéndolo en la estadística es bien interesante. ¿Qué es lo que más extrañas de ir a la escuela? Convivir con mis amigos. Punto. El profesor, pues mal que bien ahí lo ves, la tarea, pues mal que bien te la están dejando, ahí la llevas. Quiero ir a jugar con mis amigos. Y es una parte fundamental de la formación de los jóvenes. No podemos pensar que ir a la escuela es tener conocimientos académicos. No, es una partecita que en el mejor de los casos los tienes, ¿no? Pero lo más importante es todo el desarrollo. Entonces, sí está afectando, extrañan muchísimo, por supuesto, el estar, lo mencionan aquí en un video que hicimos, ir a la cafetería, platicar, ir a los laboratorios. Sí está afectando, sí es urgente que se regrese a las escuelas, por supuesto, pero es un tema paralelo, es tema de las plataformas, de qué vamos a hacer, porque lo dijo el doctor Terreros en el programa de ustedes y lo ha dicho mucha gente: no vamos a regresar a la normalidad, como se ha dicho, de un día para otro. Sabemos que hay una expectativa, pero sí les ha cambiado la dinámica y extrañan muchísimo ir a saludarse, a abrazarse, a correr, a jugar, a todo eso. Perfecto. Rox. Bueno, Gustavo, esto de la pandemia, iba a entrar a lo mejor en algunos temitas un poquito más, pues ya de percepción y de opinión personal, ¿no? Ya vi que suspiraste, Roxana, ya vi que suspiraste. A ver, échale. Santo, bueno. Esto de la pandemia abrió muchas cloacas, ¿no? La primera de ellas, evidentemente, en el sector salud, otra en la capacidad de los gobiernos para resolver estos temas o para colocarse como líderes, ¿no?, de su comunidad, para decir: no salgas de casa, o muchos
muchas cloacas se abrieron también en los hogares, ¿no? En la relación interpersonal, ¿no? Con los hijos, con los hermanos, en fin. Pero también se abre una cloaca muy, muy interesante en el sistema educativo. Y yo quisiera que tú, con tu conocimiento sobre el tema, con toda la experiencia que tienes, nos dijeras 2, 3 puntos que consideras tú son los más necesarios transformar o cambiar o evolucionar en ellos en términos de vislumbrar una nueva normalidad en el futuro, ¿no? También en el educativo. Por supuesto, ¿no? En el sistema educativo pasaron muchísimas cosas. Yo creo que después de la salud, que por supuesto, pues es donde se atendió todo este tema, es la escuela en la que hubo un sistema educativo donde hubo más trastornos, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, no estábamos preparados, pero para nada. La llegada de la emergencia de Google con su plataforma Classroom y todo esto, por supuesto, qué bueno que se dio. Pero capacitar a los maestros para que dominen la plataforma, aunque pareciera intuitiva y pareciera sencilla, no lo es. Las escuelas que teníamos 1 año o 2 años ya capacitándonos, porque de alguna manera entendemos que hoy por hoy será una plataforma la que guíe la educación de los jóvenes, llevamos avanzados y aún así fue un reto grandísimo. No me imagino yo, y no conozco y no me atrevería yo a decir qué pasó en una escuela pública que le dicen, ahí está listo Google, y más allá de decir si los alumnos tenían o no acceso a la comunicación, asumimos que sí lo tienen, pero aún así es un reto porque no es darle clic nada más, es todo un cambio de mindset, es toda una forma de ver distinta el tema educativo. Lo que sí me queda claro es que hoy por hoy será una plataforma educativa la que guíe la educación básica. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Si la va a poner el gobierno o no, no lo sé. Pero voy a hablar como escuela particular. He representado escuelas particulares en algún momento en la asociación. ¿Y qué sentimos y qué vemos? Hoy, la escuela que no tenga como columna vertebral una plataforma educativa va a estar fuera de la jugada, porque el alumno puede que venga el primer día de septiembre, puede que uno venga y otro no, puede que nos digan espérate un mes más, y no podemos estar esperando a que todo se regularice y todo vuelva a la normalidad. Y si no tienes la capacidad de decir, voy a dar mi clase con 10 alumnos, pero los otros 15 van a estar en su casa, y lo haces con toda la normalidad, con la dinámica natural, estás fuera. Eso desde la escuela particular es un esfuerzo en donde las casas van a tener que modificar. Hicimos una encuesta en las casas, por supuesto no hay computadoras suficientes, no hay espacios suficientes, pero sí hay disponibilidad de empezar a hacerlos, ¿no? Pero no sé qué vaya a pasar en la escuela en general. Y no hablo de la escuela pública de Baja California, hablo de la escuela pública a nivel nacional. Veo un tema muy complejo. No me atrevo a opinar mucho porque habrá diferentes realidades en diferentes sistemas estatales. Pero hoy por hoy, si no es una plataforma educativa la que lleve la columna vertebral de la educación básica, esto va a ser un desastre. Perfecto. Bernie. Les digo que aclaro que no es crítica, porque luego no quiero que me censures, Omar, por lo que estoy pensando decir. Jamás. Pero también como Rox me quedé pensando. Creo que tenemos grandes retos el día de hoy, Gustavo. Y lo acabas de decir, las escuelas privadas ya venían trabajando con este Google Classroom. Yo veo que una de mis hijas trabaja en eso, en el Google Classroom. El otro día tuvimos una evaluación de fin de año, los papás con nuestros hijos en la evaluación. Pero estamos viendo que se pretenden hacer grandes inversiones a nivel nacional, grandes proyectos que se manifiestan el día de hoy. Y yo no veo algo tan sencillo, y mira que no manejamos el tema educativo, pero como padre de familia se me ocurre en qué momento el gobierno federal tomará en cuenta la situación en la que estamos viviendo y decir cuántas computadoras nos hacen falta para los niños de las escuelas públicas. ¿Cuántos niños de escuelas públicas no tienen el acceso al Internet? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa es una preocupación muy grande. ¿Cuántos niños de esos que están en secundaria, como ya no van a ver la continuidad, seguramente van a desertar y se van a ir? Y no van a concluir ni siquiera la secundaria por una falta de herramienta. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de esto, Gustavo? Yo arrancaría con el tema de la conectividad.
es terrible, ¿eh? O sea, afortunadamente ahorita estamos bien, no se nos ha cortado, pero Ciudad de México tiene una conectividad terrible. Hay ciertos estados con los que te conectas y se nota que ciertos lugares no es buena la conectividad. Yo empezaría por la necesidad de tener buena conectividad. En segundo lugar, bueno, asumamos que algunos tienen una tablet, algunos tienen un teléfono inteligente y que con eso podemos más o menos conectarnos. Por supuesto, en segundo lugar, tendría que ser cómo les vamos a hacer llegar computadoras a todos. Hay países que han hecho proyectos muy interesantes, el famoso proyecto de Uruguay de hace, no sé si 10 años más o menos, creo que un poco más. Ha habido países que lo han hecho, ha habido intentos en México de hacerlo, pero yo me brincaría un poquito el tema de las escuelas y las capacitaciones de los docentes. Capacitar al docente en esto, insisto, es un cambio de paradigmas completamente. Y me iría yo a los tiempos de nuestro expresidente Vicente Fox, cuando las enciclomedias se pusieron de moda. Y el error más grande que se hizo ahí fue comprar equipo, muchísimo equipo, y llevarlo a las escuelas sin capacitación, sin revisar conectividad, sin revisar las condiciones. Y fue una locura. No voy a utilizar otros adjetivos que me vienen a la mente, porque me van a censurar. Ya dijo Bernie que nos van a censurar. Adelante. Omar, no. Perdón, Omar. Oye, pero fue una locura porque se invirtió en equipo y no se invirtió en capacitación, en instalaciones, en conectividad. Hoy estamos ante ese riesgo. Pues hoy no hemos visto ningún programa, ningún proyecto donde nos vayan a dar computadoras a las escuelas, particularmente a las escuelas públicas, pero lo que requerimos más es capacitación, y no la capacitación tradicional del consejo técnico de cada ciclo escolar, donde se les dan algunas horas a los profesores. Es una capacitación completamente nueva, insisto. Manejar la plataforma no es hacerle clic, no, es cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el alumno, porque ya el alumno no lo tienes aquí, cambia completamente. Entonces, el reto hoy es capacitar a todo el sistema educativo a nivel nacional en un cambio de paradigmas en lo que es la educación. Gustavo, ¿podría esto estar marcando un precedente en el cual a lo mejor se pudiera meter presión al gobierno para que le ponga más atención a la educación de este tipo? Híjole, lo dices de una manera que hasta, no sé, me espanta pensar en el gobierno que hoy está dándole reversa en todo. No sé si vieron que van a grabar las plataformas educativas. Hoy lo anunciaron. O sea, la emergencia son las plataformas educativas que están saliendo a salvar poquito el barco, y sale el secretario de Hacienda y dice, les vamos a grabar con un impuesto. O sea, lo que me preguntan, no tengo manera ni siquiera imaginarme que un gobierno de este perfil, pues, vaya a hacer algo. Ojalá sí, estamos para contribuir y participar, y ojalá podamos formar parte de algún proyecto, pero con los indicios que estamos viendo, a mí me cuesta trabajo pensar que se va a llevar computadora. A lo mejor la computadora es fifí y no se la vamos a dar a la gente, y entonces es un problema. O sea, yo no sé qué piensa el gobierno, Claro. que en algún momento dado diga, pues, ¿por qué le vamos a dar computadoras? Sí es necesario, va a ser necesario digitalizar el país, es urgente. No vamos a regresar a la normalidad, y aunque regresemos, como lo dijo el doctor Terreros en su último programa, no va a ser todos juntos. Unos van a va a haber padres de familia que dicen, yo quiero quedarme en casa este año y quiero llevar mi ciclo escolar en línea. ¿Puedo o no puedo? Yo como escuela particular, yo le voy a decir que sí, porque tengo una plataforma. Sí, porque mi hijo tiene un padecimiento y no quiero que corra un riesgo. Perfecto, tienes todo tu derecho. Yo te lo voy a inscribir en la plataforma. Yo no sé qué me va a decir el sistema educativo cuando diga, este alumno lo tienes inscrito y no lo estoy viendo. Está en línea en su casa. Entonces, van a darse cosas nuevas, interesantes. Yo pienso cómo las vamos a resolver desde una iniciativa privada que podemos diseñar alguna idea, pero yo no sé si la escuela pública en lo individual tendrá las libertades para diseñar esto. Es decir, este alumno no viene y lo estoy atendiendo en línea y no vino todo el año, pero estoy seguro que tiene aprendizajes. Yo no sé qué va a pasar. Claro. Ya estamos en la recta final, desafortunadamente, pues la charla está buenísima y de hecho se está poniendo mejor, pero me gustaría que mis compañeros, estoy seguro que tienen preguntas, más preguntas, Rox.
Sí, en realidad sí. Yo sé que ya tienes que cerrar y despedidas, pero en lugar del agradecimiento y todo, tengo una preguntita más para Gustavo. Ajá. Eh, con todas estas burradas que hemos estado escuchando en los últimos meses, ya lo acabas de decir, lo de grabar las plataformas digitales, quitarle presupuesto a la ciencia y la tecnología, otra de las cosas, ¿no? No invertir en educación, por ejemplo, también otra pésima. ¿Como cuántos años estaríamos retrocediendo, Gustavo? Más o menos, o sea, no estaríamos hablando de México, el país vanguardista, no. ¿Cuánto tiempo estamos retrocediendo con todas estas burradas, para usar una palabra acorde con los burros de aplicados, ¿no? Del sistema de la educación? Por lo general, con el tema de tecnología, siempre decimos que vamos a ir 20 años atrás, más o menos, de Estados Unidos con los que nos comparamos, cuando vemos el comercio electrónico, cuando vemos algunas dinámicas. Con esto nos vamos a atrasar más, no me atrevería a decirlo porque puede quedar ahí un dato que nos va a espantar, pero nos vamos a ir de 20 años para atrás, ¿eh? O sea, no sé si vamos a terminar en 30 años atrasados. Creo que es un tema que tenemos que ponerle el foco rojo. Va a haber, la brecha se va a hacer más grande entre los que puedan tener una educación acorde a sus convicciones y que tengan la manera de, hablando de escuelas particulares o algún otro mecanismo. Ojo, ahí aumentó muchísimo las inquietudes del homeschooling. Muchos padres de familia dijeron, alto, 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 aquí yo los educo. Tengo tiempo, estoy en mi casa, tengo la oficina en mi casa, me gusta, aquí está mi hijo, tengo un espacio, yo hago hacer homeschooling. Y entonces no está tipificado el homeschooling en las leyes nacionales. Hay padres de familia que dicen, está en homeschooling en Estados Unidos, no da sus documentos de Estados Unidos, ¿qué es el problema? O sea, van a pasar muchas cosas y los que tengan esa capacidad lo van a hacer, ¿sí? Los que tengan la capacidad de entrar a una plataforma y avalar sus estudios, pero los que de plano no sepan ni para dónde agarrar, pues me daría no me atrevería a decir la cantidad de años, pero iríamos de 20 años de retraso para atrás. No sé. Terrible. Bernie. Yo insisto, necesitamos que los jóvenes tengan computadoras, porque muchos de ellos, he visto algunos reportajes en las redes, ahorita que tenemos tiempo veo que están en un pequeño telefonito tomando clases. Eso no es calidad. ¿No? La calidad que tenemos que buscar es que los niños tengan su notebook y que puedan estar trabajando de una manera como si estuvieran en la escuela. Es preocupante, me quedo preocupado después de escuchar al experto, a Gustavo, con los datos que nos da, con la información que nos da, pero no todo es preocupante. A mí sí me gustaría que nos compartieras, Gustavo, el tema de la escuela no te sirve si no tienes un propósito, pero no tanto el libro. En ocasiones pasadas hablábamos con expertos de manejos de redes y uno de los temas de los que platicábamos es cómo poder hacer un negocio ahorita en los tiempos difíciles que está la economía en el país. Y tengo entendido que tú promueves este libro y personalmente vas y lo entregas a la persona que lo adquiere. Me gustaría que platicara más de eso. Es un buen ejemplo que yo creo que le podemos dar a otras personas de una forma de poder tener algunos ingresos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Por supuesto, el libro tiene 2 años y acabo de presentar hace un mes aproximadamente El dinero no te sirve si no tienes un propósito. Como secuencia de este primer libro, entendiendo que una vez que recuerdes tu sueño, hagas un propósito de vida, llega un momento en que dices, órale, ya quiero emprender, ya entendí. Órale, ¿cuántos ahorros tienes? Y nos damos cuenta que la educación financiera en nuestro país, en nuestra ciudad, es una cosa espantosa, terrible, ver jóvenes que te dicen, no, nunca he ahorrado nada, del nivel socioeconómico que tú quieras. Si ahorraste 100 pesos, ahorraste 1000, o ahorraste 10,000, pero ahorraste algo. No hay conciencia. Entonces, ya con este libro hicimos una presentación y ahí nos comprometimos a ello. Y efectivamente, ya he ido a casas a tocar y llevo el libro personalmente. Pues hay tiempo de alguna manera disponible. Y más que nada para llegar, saludar y motivar, tanto en el tema del propósito de vida como de educación financiera. Y ha sido atractivo y ha sido de experiencias muy padres. Incluso acabo de ir a Mexicali, hice una ronda de repartir 5 libros. Aprovecho para
con todas las precauciones y todos los cuidados, por supuesto. Como debe ser. Pero sí, me tocó ir a diferentes lugares, llevarlos, porque creo que no podemos quedarnos estancados, sentados, tenemos que seguir emprendiendo, aún con todas las precauciones que tenemos que tener, todos los cuidados, tenemos que seguir echando a andar la rueda. Andamos en eso, y por supuesto que si me compran un libro, voy y se los llevo a su casa con todas las precauciones y me daría muchísimo gusto. El dinero no te sirve si no tienes un propósito. La gente que lo ha leído, no lo hice solo, obviamente invité a expertos que son los que saben de economía, 5 expertos: Ismael Plasencia, que deben de conocer muy bien, Juan Carlos Caropresi, Rafa Jiménez, Cristina Núñez y Joel Ramírez, me ayudaron a hacer el libro, y los que lo han leído les ha gustado mucho. Nos deja enseñanzas a jóvenes, pero también a adultos, así que yo espero que me compren el libro, su público también. www.fernandezdeleon.mx, ahí luego lo van a encontrar y se lo llevo a su casa. Ahí está. Gustavo, muchísimas gracias. Una charla definitivamente muy interesante, así de repente medio intensa, de repente más tranquila, pero yo creo que va a ser necesario que le demos seguimiento en otra. Oh, sí. No, pues muchas gracias Omar, gracias Rox. Yo encantado de la vida. Hay temas todavía más álgidos aquí con algunos temas que tienen que ver con nuestros diputados y las leyes que quieren poner, pero si me invitan, platicamos de eso con mucho gusto. No, pues ya quedó hecho el compromiso. En las siguientes semanas le vamos a dar seguimiento. Por supuesto. Pues muchas gracias, Bernie, Rox, Omar, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a mis compañeros. Y a usted muchísimas gracias por habernos acompañado en otra semana aquí en 10 de 10. Yo soy Omar Navarro. Se queda en Artículo Libre. Muchas gracias.